Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. Cuentos de terror o misterio, tema de sexto año en el que el propósito es que el alumno identifique características de los cuentos de misterio o terror. Comencemos nuestro tema con unas pequeñas preguntas. ¿Te gustan los cuentos de terror? ¿Cuáles conoces? ¿Cuál es tu cuento de terror favorito? Muy bien. Y por último, ¿sabes qué es un cuento de terror? No te preocupes, yo te explico. Un cuento de terror o relato de terror es una narración. Esta generalmente es breve. Con ella se busca ocasionar que el lector tenga sensaciones de miedo y de angustia a través de la recreación por lo general de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Son hechos que no van a ocurrir en la vida real. El cuento de terror cuenta con 4 etapas. La primera es el inicio o planteamiento. En esta se presentan los personajes y se explica el espacio y el tiempo en el que se va a desarrollar la trama. El nudo. En este se plantea el conflicto que lleva a la siguiente etapa, el clímax. Es en el que aumenta al máximo la tensión de la trama. Es la parte en la que nos causa más temor en un cuento. El desenlace es cuando se resuelve el conflicto y ahí se da por terminada la historia. Cabe aclarar y mencionar que algunas historias terminan en el clímax, en la parte más tenebrosa, en la parte que nos causa más incertidumbre, generando en los lectores ese sentimiento de confusión. Esto se hace con el propósito de dejar en suspenso la historia y cada lector puede crear en su mente el final deseado. Como mencioné anteriormente, los relatos de terror generalmente tienen fantasmas, vampiros, monstruos u otras criaturas sobrenaturales, asesinos, robos o situaciones traumáticas o angustiantes. Esto para generar el miedo o el sentimiento de tensión en el lector. Elementos mágicos, sobrenaturales, demoniáticos o inclusive religiosos. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un cuento de terror y cuáles son sus partes, vamos a leer uno que está en nuestro libro de español en la página 59. La tinta roja. Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos en la escuela. Debían entregar una tarea que contribuía a su calificación del mes. Cuando se vieron por la tarde para hacer la tarea, se percataron de que no tenían los cuadernos. Anochecía, su memoria no daba para recordar de qué trataba la dichosa tarea. Mariano había pedido permiso para dormir en casa de Roberto, para hacer la tarea juntos, pero era imposible. Sin las notas de clase, todo era en vano. Ni el permiso, ni las cartulinas compradas por la tarde, ni el deseo de sacar una buena calificación. Por las tardes, Roberto suele estar solo en su casa. Su madre trabaja todo el día. Llega muy tarde, casi de noche. Esa tarde no fue la excepción. Roberto y Mariano estaban solos en el pequeño departamento. Como su mamá tardaría en llegar, Roberto propuso ir a la escuela y sacar los cuadernos del salón para poder hacer la tarea. Cuando le contó el plan a Mariano, este se opuso, argumentando que era de noche, que la escuela estaba cerrada y que no sabía en qué parte del salón habían dejado los cuadernos. Tal vez, dijo, se los llevó otro niño. Y además, ¿por dónde iban a entrar? Don Chuy vivía muy lejos y luego, sí, entonces la calle estaba muy oscura, había llovido mucho y se habían formado grandes charcos. La barda de la escuela no era muy alta, ya la habían saltado 3 veces cuando la pelota de fútbol con la que jugaban salía volando hacia la calle. No sería difícil buscarla de afuera hacia adentro, si la habían saltado tantas veces de adentro hacia afuera. Claro, no era lo mismo porque lo hacían con la ayuda de 6 amigos. Ahora solo eran 2. Además, Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas pero ya estaban ahí. La escuela frente a ellos, en penumbra, parece extraña. Se oían ruidos del viento y un clima invernal calaba en los huesos. Se fueron por la parte de atrás, por donde están los botes de basura. De repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es? Preguntó Roberta con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios que ya se le estaban poniendo de punta.
Trató de hacerse el valiente y volteó un tambo para trepar por él. Anda, Mariano, ¿no ves que voy a hacer todo? Y al fin y al cabo, la tarea es de los dos. Mariano estaba lívido, los chillidos continuaban y a él no le importaba que fueran de una rata. Igual sentía miedo. Cerró los ojos y tendió la mano a Roberto. ¡Jálame! A ver si puedo subirme. No te pongas duro. El que me va a jalar eres tú. Me vas a tirar, sopenco. El silencio era mayor aún que la oscuridad, pero se oían voces. No pueden ser de nadie. En la noche no hay nadie en la escuela. Son voces de niños, pero las niñas están en su casa durmiendo haciendo la tarea. Vámonos, Roberto, tengo mucho miedo. Que no seas miedoso, ya estamos adentro. Dame tu mano y vamos hacia el salón. Poco a poco recorrieron los pasillos y llegaron a su salón. Busquen tu pupitre. No lo encuentro, están todos amontonados acá atrás. Y no sé cuál es el mío, hay muchos ruidos. Me quiero salir de aquí. De repente, una tenue luz iluminó el ambiente y se oyeron pasos, llaves y palabras. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Dijeron las voces y alguien tomó a Roberto por la espalda. Otro amagó a Mariano tapándole la boca. ¡Silencio! ¡Agáchense! Una filosa navaja se acercaba al cuello de Roberto. Mariano se dio cuenta. Con los ojos desorbitados, miraba que la navaja se movía sola, pues no veía que alguien la empuñara. Estaban inmovilizados y la navaja se movía amenazante en el cuello de Roberto. ¡Al ladrón! Se volvieron a escuchar las voces. Roberto trató de calmarse. ¿Cómo puede haber voces si no hay nadie? Quiso voltear. Algo lo detenía. Entonces sintió una cálida sensación que recorría sus pantalones. ¡Mi madre! ¿Cómo voy a explicar lo que pasó? No llores, Mariano, no va a pasar nada. Cállate, me pones peor, no puedo moverme, alguien me está deteniendo, pero no veo a nadie, solo lo siento. Cállate, por favor, gimió Roberto, quien también estaba a punto de soltar en llanto. Vámonos, suplicó Mariano. Ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no puedo moverme. Era las 7:30 de la mañana cuando Don Chuy llegó a abrir la escuela para iniciar una nueva jornada escolar. Entró al salón de sexto B para revisar que todo estuviera en su lugar para la llegada de los niños, pero todo el piso del salón estaba lleno de tinta roja. El pizarrón estaba lleno de rasguños, como si un gato lo hubiera arañado. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar ya colocadas, como siempre hacia el frente, pues eran los niños más inquietos del grupo. Don Chuy se preguntó, ¿qué habrá pasado aquí en la noche? En la parte de atrás, en el pupitre de Roberto había una navaja de la que resbalaban unas gotas de tinta roja, pero no había nadie. Los dos niños salieron de su casa medio adormilados, con la boca seca y con el corazón encogido. La madre de Roberto no se había dado cuenta de su ausencia nocturna y los apresuraba para ir a la escuela. Ellos se miraban sin decir nada. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañado Don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: no hicieron la tarea. Tienen 0. Y Don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hacía muchos años. Muy bien, ahora que ya leíste el cuento, dime, ¿cómo comienza el cuento? Muy bien, el libro comienza cuando Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos y tenían que hacer una tarea muy importante. ¿Qué parte del cuento llamó más tu atención? Muy bien, la parte que llamó más mi atención es como la madre de Roberto no se dio cuenta de la ausencia de los niños. ¿En qué momento encontramos el nudo? Muy bien, el nudo lo encontramos en el momento en que los niños empiezan a escuchar ruido y aún así deciden entrar al salón de clases. Recuerda que es importante que al momento de escribir cuentos de terror hacemos uso de pequeñas herramientas como lo son los adjetivos, que estos hacen que una frase, una oración se intensifique y esto hace que llame más la atención o que sea más exagerada. Estas se usan en los cuentos de terror para generar más miedo, para dramatizar las cosas. Muy bien. Ahora
Vamos a realizar la actividad de nuestro libro de español lecturas en la página 63. Te daré unos momentos y posteriormente regresamos para realizar la actividad, para complementar respuestas. Tienes que encontrar los elementos y describir qué es lo que encontraste que sucede en el cuento. En un momento regresamos para compartir respuestas. Muy bien, ahora compartamos respuestas. Inicio del cuento. ¿Qué encontraste? Muy bien. Dos compañeros de clase se juntan para hacer la tarea en la casa de uno de ellos, pero se dan cuenta que olvidaron sus cuadernos. Correcto. En personajes, ¿qué personajes encontraste? Muy bien. Mariano, Roberto, Don Chuy y la mamá de Roberto, aunque esta última no tiene una gran aparición, también es mencionada en el cuento. Características de los personajes. ¿Qué características encontraste en los personajes? Correcto. Mariano es flaco, debilucho, temeroso e inquieto. Roberto es valiente, aventurero, inquieto y decidido. Correcto. Escenarios. ¿Qué escenarios encontraste en el cuento? Correcto. El departamento de Roberto, el camino a la escuela y el salón de clases. ¿Cuándo sucede? Correcto. Sucede al final de la tarde y en el transcurso de la noche. Situación que genera el conflicto. Correcto, era de noche y la escuela ya estaba cerrada. El desenlace. ¿En qué momento encontraste el desenlace? Muy bien. Don Chuy descubre que algo inexplicable sucedió la noche anterior en el salón de clases y eso hace que recuerde algo que pasó años atrás. Situación que determina el desenlace. Muy bien. En el cuento se menciona que los niños quedaron muy asustados y Don Chuy descubrió que algo inexplicable sucedió la noche anterior, como lo que sucedió años atrás. Tiempo verbal en el que se presentan los hechos. Correcto, en pasado. ¿En qué ambiente sucede la historia? Muy bien, en un ambiente misterioso con hechos inexplicables. Contexto en el que sucede el cuento. En un contexto urbano, muy bien. Y para finalizar, situaciones tensas. ¿Qué situaciones tensas encontraste? Muy bien, que hayan olvidado los cuadernos, los ruidos extraños, cuando toman a Roberto por la espalda, cuando le cubren la boca a Mariano y cuando Don Chuy vio lo que pasó en el salón. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que puedes seguir buscando elementos para armar un cuento de terror, ya que muy pronto armaremos el nuestro. Nos vemos. Muchas gracias por estar aquí.